Bendiciones, amados. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Me da mucho gusto saludarle en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cómo están, hermanos? Amada familia, les saluda con mucho cariño en vivo desde la ciudad de Nueva York. Yo soy Juan Córdoba. Sirvo a la Iglesia del Cuerpo de Cristo aquí en la ciudad de Nueva York por más de 3 décadas y para mí es un privilegio poder estar con ustedes para continuar nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. En el día de hoy estaremos teniendo 2 estudios, si el Señor nos permite, uno a las 11 a.m. y el otro estudio será a las 6 p.m. de la tarde. Dios te bendiga, hermana Ramos. Es decir, que vamos a cubrir todo el capítulo 8. Hoy, de 11 en adelante, la primera parte. Y hoy a las 6 p.m., hora de Nueva York, continuaremos con el estudio. Por favor, únase conmigo para pedirle al Señor su ayuda. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, queremos darte las gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias, Padre. Verdaderamente que este es el día que tú has hecho. Padre amado, en nuestra corta existencia en el planeta, permítenos, Señor, como oraba tu siervo Moisés, enséñanos, oh Dios, a contar nuestros días de tal manera que traigamos sabiduría al corazón. Padre, danos sabiduría, danos entendimiento. Bendice a mis amados hermanos que son parte de este ministerio de enseñanza, porque queremos aprender. Queremos aprender y desaprender. Nuestra mente, nuestro corazón, la religión nos satura, nos invade constantemente con diversas falsas doctrinas. Queremos, Señor, que tú nos des, Señor, la oportunidad de poder hacerlo de una forma correcta. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Bien, querida familia, aquí estamos de nuevo. Estaremos cubriendo la primera parte del capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Voy a tomar quizás la mitad del capítulo y esta noche, si el Señor lo permite, ya que ayer no se me fue posible tener la clase, hoy tenemos entonces, para mantenerlo al día, estaremos teniendo una segunda clase a las 6 p.m. Así es que espero que puedan estar conmigo, que podamos compartir juntos, estudiar juntos, ayudarnos para poder crecer. Le pido que sus oraciones, y por mi salud, le pido sus oraciones, que podamos nosotros seguir. Que Dios traiga un despertar espiritual a su pueblo, por 2 maneras, el despertar del espíritu y el despertar de la palabra. Padre amado, Señor, ayúdanos, Señor, que esto sea. Bien, ya cubrimos el capítulo 7, 6 y 7, esa lucha que el creyente tiene con la carne, esa doble naturaleza que el Pablo le llama el hombre de pecado. En mí no mora el bien. Los miembros se quieren rebelar por causa de la ley del pecado. Esa ley del pecado quiere usar nuestros miembros físicos, para llevarnos a pecar. Pero resulta, claro, el Señor conoce todo eso, que Él nos ha dado amplia provisión para que seamos victoriosos. Nos ha dado aquí, en el capítulo 8, nosotros vamos a ver quién es la persona de la deidad que nos ayuda a tener una victoria rotunda. El creyente, aún siendo salvo, la lucha contra el pecado no termina. Es una lucha titánica, es una lucha feroz,
La Biblia lo dice claramente, no tenemos lucha contra carne, sangre, sino contra principados y potestades. Esos principados y potestades, antes de ser creyentes, nos tenían completamente esclavizados en el pecado. Una vez somos creyentes, el Señor nos salva, entonces nuestro aliado, nuestro ayudador, es el Señor a salvarnos. A salvarnos, reconocemos que nuestro pecado, nuestra iniquidad, por esa causa estamos en ese estado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, de manera que la libertad gloriosa del Señor viene en nuestras vidas, pero aún continúa la lucha, la guerra contra el pecado. Todo creyente tiene la misma situación. Ahora, cuando entramos nosotros en el capítulo 8, aquí está el secreto para vivir en el Espíritu. El apóstol Pablo nos va a dar principios espirituales en el capítulo 8, que nos va a ayudar a nosotros, ¿verdad? Nos va a ayudar para poder ser vencedores. Entonces, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, domina. Usted va a ver cuántas veces se menciona el Espíritu Santo en el capítulo 8. El Espíritu Santo es la persona que nos puede llevar constantemente a vencer la carne para que nosotros seamos creyentes fructíferos. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos creyentes fructíferos. ¿De qué manera lo voy a hacer? El pecado mora en mí, dice Pablo. Él dice, yo sé que en mí no mora el bien. Usted puede decir lo mismo. Usted sabe, porque sabe que en usted, siendo creyente, hombre, mujer, anciano o jovencito, tenemos constantemente esa lucha. Esa lucha. Entonces, la manera que este capítulo 8 nos ayuda es mostrándonos cómo el Espíritu Santo nos ayuda. Vamos a leer ahora, hermano, Biblia a mano todo el mundo, en el capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo, Romanos. Entonces, usted nota cómo él termina. Recuerde que la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos, todo es una unidad. Es decir, que el capítulo 8 es simplemente continuando el 7. En el 7, cuando él dice que hay una ley al dentro que se revela, dice, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. En mi mente yo quiero agradar a Dios. En mi mente yo quiero caminar en el Espíritu. En mi mente yo quiero hacer lo que Dios le agrada. Pero encuentro, lamentablemente, que veo aquí que me lleva cautivo a la ley del pecado. Escuche, la ley del pecado. La ley del pecado. Entonces, por eso le he dicho a ustedes que cuando Pablo usa la palabra ley en todas sus cartas, tenemos que saber a qué ley se refiere. Aquí se llama la ley del pecado, la ley del espíritu, la ley de la mente. ¿Se da cuenta? Entonces, la ley, cuando habla, a veces dice la ley y se está refiriendo a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Y es importante que nosotros le damos la bienvenida a la hermana Angie Tavares también, desde el Bronx, Nueva York. Entonces, tenemos nosotros que entender a qué se refiere. Ok, entonces dice en Romanos 7:25, Biblia a mano todo el mundo. No escuche a un maestro, no escuche a un predicador, aunque esté en su casa, tenga su Biblia a mano, la Biblia a mano, confirme. Piense que si usted va a comprar una propiedad, usted no toma el documento y lo lee, está pendiente porque eso tiene mucho valor lo que usted va a hacer. Bueno, esto tiene un infinito valor.
Cristo es infinitamente valioso. Su palabra es infinitamente valiosa y poderosa. Este es nuestro tesoro. Dice, es nuestra vida. La palabra de Dios es nuestra vida. Dice Pablo, Romanos 5:25, que le daba gracias a Dios por Jesucristo. Y luego dice en el capítulo 8, él continúa. El capítulo 7, él no termina. Continúa. Ahora, pues, debido a que en Cristo tenemos la victoria, debido a que hay una ley llamada la ley del pecado, debido a que todavía tenemos debilidades, tenemos una lucha, él dice algo masivo. Ahora, ninguna condenación hay para lo que está en Cristo Jesús. Eso es algo masivo. Es decir, que a pesar de nuestra lucha contra el pecado, porque cuando estábamos en el mundo podemos entender la lucha con el pecado, pero nosotros no lo llamamos una lucha, nosotros nos deleitamos en el pecado. Eso lo peca constantemente, nosotros estamos en pecado, ¿verdad? Pero lo glorioso es que a pesar de esa lucha, porque un creyente se puede autocondenar. Oh, yo me torné al Señor, yo soy al Señor, y yo le fallo al Señor, pequé contra Dios hoy. Pero dice que a pesar de todo esto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Para quién es que no hay ninguna condenación? Dice aquí. Para los que no andan conforme a la carne. Entonces, este punto número 1 es el andar del creyente. El primer aspecto, el andar del creyente. ¿Cómo andamos? Andamos condenados, andamos perdonados, andamos redimidos, andamos reconciliados, andamos con la ayuda de la palabra, debemos andar, caminar en el Espíritu. Y dice, no andan conforme a la carne, conforme a la ley del pecado que mora en mí. Nosotros no andamos conforme a esa ley, porque hay una ley que supera, que suplanta, que es más poderosa de la ley del pecado. Eso es lo que Pablo, esto es un capítulo lleno de esperanza, es un capítulo glorioso que debemos estudiarlo con esmero. Debemos, enamórese de la carta a los romanos, hermano. Constantemente léala, escúchela, medítela, haga estudio. Si conoce un buen expositor, que los hay, usted puede escuchar otros estudios y demás. Dios te bendiga, hermana Mercedes, bienvenida, querida hermana. Entonces dice aquí, ahora dice el por qué. ¿Por qué es que no hay condenación? ¿Por qué? Dice, bueno, porque la ley, es decir, la ley del Espíritu, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Usted ve? ¿Se da cuenta lo que le he dicho muchas veces? La ley, cuando Pablo usa la ley, el término ley tiene diferentes matices, diferentes, esa es la palabra, matices, diferentes interpretaciones. Aquí habla de la ley del pecado. ¿Cuántos creyentes están conscientes que hay una ley del pecado? O sea, la ley del pecado, es decir, tú eres pecador, y como tú eres pecador, hay una ley que te tiene que dominar, que te tiene que acabar contigo, la ley del pecado. El Señor dice, no, porque ninguna condenación hay para los que están en mí. La clave está en los que están en Cristo Jesús. Al estar en Cristo Jesús ya hemos pasado de la esfera de la derrota, de la esfera de la desesperación, a la esfera de la victoria. Y ya si estamos en Cristo Jesús, entonces somos, aún con nuestras debilidades, Él nos considera espirituales. Y dice, y habla entonces, ¿por qué somos espirituales? Porque no andamos, no caminamos, no es nuestra práctica. Usted se da cuenta, hermano. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una persona que no es cristiana, que anda constantemente en el pecado?
¿Cuál es la diferencia de un creyente que anda constantemente en la palabra y periódicamente puede caminar en la carne? Una debilidad, un descuido. Mira lo que hizo Pedro, los apóstoles, Moisés, David, todos procedieron en la carne. ¿Usted se da cuenta, hermano? Pero ellos no continuaron, no era su estilo de vida. El estilo de vida del creyente no es andar en la carne. No puede ser de esa manera. Entonces, dice, versículo 3 ahora. Dice, porque la ley del Espíritu, ahora habla de la ley del Espíritu, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces aquí hay dos cosas. La Biblia menciona también, en 1 Corintios 1:12, que cuando un creyente es carnal, vive en derrota. O sea, hay creyentes que periódicamente viven de una manera carnal, son creyentes, pero eso no puede continuar. Eso no puede continuar. Pedro anduvo en la carne periódicamente. David anduvo en la carne, pecó, se arrepintió periódicamente, pero no era constantemente. David no continuaba cometiendo adulterio, negando al Señor. David no continuaba de esa manera. Se arrepiente y es restaurado. Pedro de la misma manera. Y así pasa con todos los creyentes. Entonces, en cuanto a el andar del creyente, hemos de andar en el Espíritu. No debemos andar en la carne. ¿Cómo es que nosotros podemos andar más y más en el Espíritu? Apartándonos del pecado. Apartándonos del pecado. Usted sabe que algo es pecaminoso, apártese. Usted sabe que tiene una amistad que constantemente, una persona ácida, por así decirlo. Usted, si no tiene que tener, tenga contacto para predicarle a Cristo solamente. ¿Me da cuenta? Constante en la palabra, buscando al Señor. Dios te bendiga, hermana Silva. Ella está en el dentista. Que Dios te bendiga, y amada. Cuánto me alegro que nada te detiene, querida hermana. Hermana Yadira, Hasabe. Bueno, entonces, nosotros no somos llamados a andar en la carne, familia. ¿Somos llamados a andar en la carne? ¿O no? Somos llamados a andar en el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. El Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ay, hermano, que yo soy débil, peco otra vez. Y el otro día ahora, ay, hermano, peco otra vez. Yo conocí un joven que todos los veranos se apartaba. Cuando yo estaba en la sociedad de jóvenes, en el Bronx, en mi primera iglesia. Venía el verano y luego venía el invierno y regresaba a reconciliarse. Charlatanazo, todavía tú no has nacido de nuevo, mi hijo. Tú no has nacido de nuevo. El que es salvo no practica el pecado. Peca, pero no practica el pecado. Cae, pero se levanta. ¿Usted me está entendiendo? Entonces el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 1:12, 1 Corintios 3:14, que el hombre carnal, dice, cuando uno es carnal, uno no puede agradar a Dios. Cuando estamos actuando de una manera carnal, nosotros no agradamos a Dios en ese momento, pero no debe ser nuestra práctica. Ahora, y parte de la carnalidad
yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, eran carnales. Era una iglesia carnal, la iglesia de Corinto, a pesar de todo lo que tenía, dones, milagros, no se deje engañar. La gente dice, en esa iglesia se mueve el poder de Dios, porque yo veo mucho movimiento, mucho ruido. Ajá, ¿usted está seguro? La iglesia de Corinto manifestaba 9 dones del Espíritu. Y Pablo le llama, ustedes son carnales. No nos dejemos arrastrar por las apariencias, hermano. ¿Okay? Vamos ahora, ¿cuál es la evidencia de andar en la carne? Usted lo va a ver ahora. Versículo 3. Biblia a mano todo el mundo, ¿ok? Porque lo que era imposible para la ley, esa ley del pecado, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, en su carne. Tenemos esta ley, la ley del pecado, me vencía. Vino Cristo, la encarnación, el verbo se hace carne, y en su carne, como una ofrenda expiatoria, me salvó. Consumado es. Una vez Cristo muere, derrama su sangre, Él nos da el camino para entrar a la presencia de Dios con todas nuestras debilidades, porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Y entonces, por esa vía, constantemente usted ve, entra el Dios de la gracia. Intercedamos uno para con nosotros, orando en todo tiempo. Es constantemente, es como un vigilante, un watchman, como dicen hoy, que está cuidando algo de mucho valor. Usted ve esos hombres, ¿verdad? En las empresas, ellos son hombres que están armados, porque están cuidando lo que está ahí. Y ellos, si ven un ladrón, ellos no tienen que preguntarle, tienen que disparar, le disparan, porque ellos están protegiendo algo de valor. ¿Qué es lo que más vale en tu vida? Cristo es el tesoro. Debemos verdaderamente valorar lo que Dios ha hecho con nosotros. Dice versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La justicia de la ley. O sea, está la ley de Dios. Y esa ley de Dios demanda justicia. Nosotros todos nos quedamos cortos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, que al mirar la ley de Dios, esa ley que es para nuestro bien, en nuestro pecado, en nuestra debilidad, nosotros no podemos cumplirla. Cristo en el Gólgota, consumado es, terminado está, cumplió la justicia de la ley. Es decir, entonces, ahora, al él cumplir la justicia de la ley, Dios nos da a nosotros el crédito que solo le corresponde a Cristo. Por eso es que dice, usted ve, Romano, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Recuerda ese versículo, Romanos 5:1. O sea, esa justicia es foránea. ¿Qué significa eso, hermano Juan? Que viene de otra parte. Yo no puedo atribuirme justicia. Yo no puedo decir yo cumplo todos los mandamientos de Dios. Yo no voy a pecar, yo no peco, no. Dios me ve a mí, le ve a usted a través de los méritos. Cuando oramos en el nombre de Cristo, el Padre escucha a Cristo siempre porque Él cumplió la justicia de la ley. Él cumplió a cabalidad, totalidad, todos los mandamientos de Dios sin fallar absolutamente uno. Nosotros continuamos fallando, pero Dios tiene misericordia de nosotros por causa de Jesucristo, por causa de su misericordia. Entonces dice aquí que el versículo 4,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted se da cuenta, no andamos, entonces hay dos andar, ¿verdad? Andar conforme a la carne o andar conforme al Espíritu. ¿Ok? Eso es solamente andar conforme a la carne o andar conforme al Espíritu. Todo pecador que no conoce a Dios va a andar constantemente conforme a la carne. Eso es ley para él, pecar, 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 pecar. ¿Por qué no? Porque el Espíritu de Dios, la obra de Dios no se ha manifestado en su vida. Él no tiene la manera de poder salir de ese lodo, de ese fango del pecado, de la posilga del pecado. No tiene manera. No tiene manera. Pablo lo dice, miserable de mí si Dios no me libra. Miserable hombre de mí, ¿quién me va a librar? Bueno, Dios sí te libra. Jesucristo te libra. ¿De qué manera te libra? Por su muerte, por su justicia. Entonces Él nos ha librado. Ahora, aquí dice, Él continúa hablando lo que es vivir en la carne. Porque lo que son de la carne, oiga esto, lo que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero lo que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Solamente dos cosas. Lo que son de la carne, solamente piensan en la obra de la carne. Y lo que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Mire, hermano querido, seguramente a usted le ha pasado esto, igual que a mí. Cuando yo me encuentro con un creyente, por ejemplo ayer, yo conocí a un joven que él escucha sus estudios. Yo ni sabía quién era él. Él ha estado siguiendo sus estudios por 2 años. Yo me quedé sorprendido. Entonces, del momento que él vino aquí a mi casa, dio un viaje casi de 1 hora para venir a conocerme también, porque yo le quería regalar unos libros. Lo único que hablamos nosotros fue del Señor. Que dónde está, que se ha casado, que iglesia se corresponde, le hablé de los libros, del estudio, de prepárate, todo, porque yo estoy pensando igual que en la cosa del Espíritu. Pero qué triste a veces los creyentes se